recordando lo que hemos aprendido. Cuando tenemos una multiplicación de polinomios es que tenemos un polinomio, por ejemplo aquí 2x más 3y, por ejemplo, que lo vamos a multiplicar por 4x menos 2y, por decir algo. ¿Ok? Entonces, este primer polinomio que está aquí se encierra entre paréntesis para decir que todo el polinomio tengo que multiplicarlo, y este segundo polinomio que está aquí, que es un binomio también, está encerrado entre paréntesis para decir que es multiplicado. Cuando entre un paréntesis en esta zona de aquí hay un paréntesis que se cierra y un paréntesis que se abre y no hay operaciones, vean que aquí no hay un más, no hay un menos, no hay un dividido, no hay una multiplicación, no hay ninguna operación clara. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que entender es que hay una multiplicación. ¿Ok? Entonces no va a venir la multiplicación explícita, va a venir así. Nosotros no la vamos a ver, pero nosotros tenemos que entender que ahí hay una multiplicación. Y estas multiplicaciones se hacen de manera bastante sencilla. Digamos que se vuelven largas y se pueden volver tediosas, pero en realidad son multiplicaciones muy simples, ¿verdad? No tenemos que complicarnos demasiado. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar este primer valor de aquí, del primer polinomio, y lo vamos a multiplicar por los dos términos que tiene el segundo polinomio. Entonces lo vamos a multiplicar por el 4x y luego lo vamos a multiplicar por el 2x, siempre respetando las leyes de signos, ¿verdad? Recordemos las leyes de signos. Si uno está positivo y el otro también, me da positivo. Si uno está negativo y el otro también, me da positivo. Es decir, cuando son iguales, ¿verdad? Cuando son iguales los signos, siempre me va a dar positivo. Pero Profe, cuando son diferentes... Cuando... ok, sí, cuando hay un positivo y un negativo, queda negativo. Correcto, queda negativo. Okay. Entonces cuando son iguales, me da positivo. Y cuando son diferentes, me da negativo. Entonces eso hay que recordarlo. Y es la primera parte de la multiplicación que vamos a hacer siempre. Por ejemplo, yo tengo el 2 de aquí, el 2x. El 2x está positivo. ¿Cómo sé yo que está positivo? Porque no hay un menos adelante de él. Si hubiera un menos aquí, entonces estaría negativo. Pero como no hay nada, entonces está positivo. Entonces vamos a multiplicar el 2x por el 4x, que también está positivo, ¿verdad? Adelante de él, a la izquierda, no hay ningún signo, entonces él está positivo. Entonces hacemos 2x por 4x. La multiplicación es muy sencilla, porque hacemos el número por el número, 2 por 4, ¿verdad? 2 por 4, 8. Y x por x es más simple todavía, porque las x, como en este caso aquí hay x a la 1 y aquí x a la 1, entonces yo lo que hago es que sumo el 1 de aquí más el 1 de aquí, me da a la 2, ¿verdad? Eso fue lo que vimos la semana anterior. Entonces ya multipliqué el 2 por el 4x. ¿Ok? Ya hice la primera multiplicación. Ahora voy a hacer la segunda multiplicación. Voy a multiplicar el 2x, lo voy a multiplicar por el menos 2y. Ve, este 2 está negativo, tiene un negativo al frente. Entonces ese negativo tengo que contarlo a la hora de que hago la operación con los signos. Entonces decíamos que este 2x está positivo y este 2y está negativo. Entonces me fijo, un positivo con un negativo, tengo por fuerza que poner el resultado negativo, ¿verdad? Porque este de aquí, el 2, está positivo y aquí el 2 está negativo. Entonces eso siempre tengo que hacerlo de primero antes de hacer la multiplicación de los números. Y ya luego hago la multiplicación de los números. 2 por 2 da 4. X por y, facilísimo, porque cuando las letras son diferentes, entonces nada más las copio juntas. Ok, las copio juntas, la x y la y, se las junto al valor que me dio el número. Ok, ahora ya terminé con el 2. El 2 ya lo multipliqué. Ok, entonces ya este ya está listo. Ya no lo tengo que tomar más en cuenta. Ahora voy a hacer lo mismo con el 3y. Primero lo multiplico por el 4x y luego lo voy a multiplicar por el 2y. Entonces vamos a hacer eso. 3y lo multiplico por 4x. Entonces lo que voy a hacer es primero los signos. Este 3 está positivo, este 4 está positivo. Entonces positivo y positivo me da positivo. Tengo que poner el más. ¿Ok? 3 por 4, la multiplicación normal que nos sabemos desde la escuela. 3 por 4 da 12. Y x, bueno, aquí tengo y por x,
que sería YX, pero se acostumbra a ordenarlas en orden alfabético. Entonces me quedaría XY, ¿verdad? Esta Y es esta Y y esta X es esta X de aquí, ¿verdad? Simplemente que las puse ordenadas porque siempre va primero la X que la Y. Si ustedes ponen YX está bueno, no hay problema, estaría bueno. Pero se acostumbra más ponerlo en orden alfabético y nos va a ayudar a la hora de que tenemos que buscar términos semejantes. Entonces ya terminé con este 4X, ahora voy 3Y, lo tengo que multiplicar por 2Y negativo, ¿verdad? Entonces el 3Y, el 3 está positivo, el 2 está negativo, positivo por negativo me da negativo. Entonces tengo que poner aquí un menos. Y 3 por 2, lo que sabemos, ¿verdad? Toda la vida, 3 por 2 da 6. Y tengo Y a la 1 y Y a la 1. Entonces esto me da Y a la 2. ¿Ok? Aquí terminé la multiplicación. ¿Ok? Ya terminamos la multiplicación. Lo que pasa es que siempre, después de hacer la multiplicación, tengo que buscar si hay términos semejantes para sumarlos o restarlos. ¿Ok? Tenemos términos semejantes ahí. Sí. Sí. Sí, es sí. correcto, XY. profe, la XY. Ok, entonces hay dos términos semejantes que serían este 4 negativo XY y este 12 positivo XY, ¿verdad? Entonces, los que son términos semejantes tenemos que, a eso le llama muchas veces simplificarlos o sumarlos o restarlos dependiendo lo que tengamos que hacer ahí, ¿verdad? Entonces, este que no tiene ningún término semejante, el 8X, ese lo bajo. Normal, como estaba, 8X a la 2. ¿Ok? Y este 6Y a la 2, que también estaba ahí y no tiene términos semejantes, entonces también lo bajo sin hacerle nada. Pero estos dos valores tengo que simplificarlos. ¿Ok? Tengo que simplificarlos. ¿Cómo lo simplifico? La operación que ellos me están diciendo. Recordemos que cuando son términos semejantes, las letras se van a dejar exactamente igual, ¿verdad? Las letras no van a cambiar. Aquí me va a dar XY, ¿verdad? Menos. Lo que yo tengo que calcular es el número que va adelante. Entonces el número que va adelante lo voy a sacar de la siguiente operación. Menos 4 más 12. ¿Ok? Menos 4 más 12. ¿Cuánto es menos 4 más 12? ¿Quién se acuerda? 8 positivos, profe. 8 positivos, muy bien, ¿verdad? Recuerden que siempre que yo tenga en una suma, ¿verdad? Esta ley de signos de aquí solo sirve para la multiplicación y división, ¿verdad? Ya esa no se aplica en este caso de aquí, ¿verdad? Eso no se aplica aquí porque esto es una suma o una resta, dependiendo como lo quieran ver. Entonces aquí no hay multiplicación, esta ley de signos no me sirve. Pero aquí lo que yo tengo que acordarme es que cuando yo estoy sumando o restando y hay uno positivo, como este caso de aquí que está positivo, y uno negativo, siempre hay que restar las cantidades, 12 menos 4. Y siempre voy a dejar el signo del más grande, en este caso el más grande es 12, entonces me quedaría más 8, ¿verdad? 8 positivo. Voy a acomodar esto así para que me quede más bonito. Entonces me quedaría 8XY menos 6Y a la 2. Okay, y esta operación la podríamos haber hecho ahí mentalmente, no hay ningún problema. Ok, hasta ahí, ahora sí, ya este es el final, ya terminamos la operación. Eso es una multiplicación de polinomios. Ok, las multiplicaciones de polinomios a veces se ven como fórmulas notables y es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda ahí. Hasta el momento todo bien. Ahora sí voy entendiendo un poco. Profe, yo sí tengo una duda, ¿puede subirle un momento? ¿Por qué quedó positivo si estaba negativo? El 8, este 8 de aquí. Sí. Sí. Ok, este 8 de aquí está positivo, ¿verdad? Porque él salió de la siguiente operación. Voy a ponerlo más abajito. Él salió de la operación de menos 4 más 12, ¿verdad? Aquí dijimos que esta ley no aplica, ¿verdad? Si uno positivo y el otro negativo, esto no aplica aquí, ¿verdad? Esto no es, esta ley es solo para la multiplicación. eso solo para la Es que es multiplicación. suma y resta Ajá. diferente. Entonces aquí es suma y resta, ¿verdad? Yo si lo veo para acá, pues es una suma, ¿verdad? Y si lo veo para acá, es una resta. Ustedes lo ven como quieran, ¿verdad? Se puede hacer de las dos maneras.
En realidad aquí lo que estamos haciendo es sumándole a un negativo, sumándole un positivo. Pero bueno, ¿cómo se hace eso? Yo lo que digo es, hay un negativo y hay un positivo. Siempre que yo tenga esa situación, que yo tenga un negativo y un positivo, lo que debo hacer es una resta. ¿Ok? Entonces voy a restar. Profe, Sí. o como diríamos, debo 4 naranjas, pero tengo 12 para pagar. Correcto, esa también es otra estrategia, ¿verdad? Cuando tengo sumas y restas puedo hacer el debo y pago, ¿verdad? Yo debía 4 colones en Apulpe y llegué y pagué con 12 colones, entonces ¿qué pasó? Me sobraron, ¿verdad? Sobrar es positivo. Si quedé debiendo, entonces sería negativo. Pero entonces, ¿por qué quedó positivo esto? Bueno, de cualquiera de las dos maneras ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Siempre que haya un negativo y un positivo, tengo que hacer una resta. Y de los dos signos, de este y este, yo voy a dejar el que acompaña al número más grande. El número más grande es 12. Entonces yo dejo el más porque era el que estaba acompañando al número más grande. Ah, ok. Era el que la suma está con el número más grande. Exactamente. Si esto hubiera sido al revés, si esto hubiera sido 4 menos 12, ¿verdad? El 4 aquí está positivo, aquí el 12 está negativo. Igual hago una resta, me va a dar 8. Pero ¿cuál signo dejo? El que acompaña al número más grande. En este caso el número más grande es 12. Negativo. Entonces aquí quedaría negativo. Ok, profe, gracias. En una de las clases el profe había dicho que en una operación, cuando no hay un símbolo de menos y que no tenemos positivo, habría que agregar el símbolo del positivo. Creo que era como así. Bueno, esa es la idea, dijo el Chapulín Colorado, dijo. Ok, está bien, sí, sí. Por ejemplo, aquí al principio este 8 no tiene nada. Entonces ahí hay un más. Cuando no hay nada, hay un más, ¿verdad? Aquí no hay nada, entonces aquí hay un más, ¿verdad? Entonces por ahí es la idea. Lo que pasa es que igual, Esa era la idea. al primero no se le pone, ¿verdad? Entonces se le oculta. Cuando está de primero, porque como no hay nadie ahí atrás, entonces no hace falta ponerle el más. Pero si fuera negativo, entonces sí. Si es negativo, sí tiene que ir obligatoriamente ahí puesto el negativo. ¿Ok? Bueno, sigamos. Entonces aparecen en las operaciones de polinomios un tema que se llama fórmulas o productos notables. Esto antes o todavía, digamos, alguna gente lo aprende así. Era una forma de hacer multiplicaciones más sencillas o más rápidas, ¿verdad? Pero estamos hablando de hace ya varios años. Y era la siguiente idea. Por ejemplo, que yo tenga aquí 4x más 5y y viene así elevado a la 2. Eso es lo que conocíamos como la primera fórmula notable. La segunda fórmula notable era que apareciera cualquier valor aquí y cualquier valor aquí, pero restándose. Por ejemplo, que viniera 7a menos 8b. Y esto era lo que conocíamos como la segunda fórmula notable, ¿verdad? Voy a mencionarles la idea de la fórmula notable y los productos notables, pero a nosotros no nos va a funcionar demasiado eso tampoco. La idea era que para no hacer toda la operación, yo me las aprendía de memoria, me aprendía como una regla, como una ley, ¿verdad? Por eso le llaman fórmula notable, porque entonces siempre que yo encuentre un polinomio de dos términos, ¿verdad? Un binomio, donde hay una suma y esté elevado a la 2, entonces puedo aplicar esta fórmula sin tener que hacer la multiplicación en sí. Entonces yo lo que hacía era que decía, voy a agarrar el primer término y lo elevo a la 2. Agarro el segundo término y lo elevo a la 2 y multiplico el primero por el segundo y lo multiplico por 2. Pero vamos a hacerlo paso a paso. Entonces la primera parte era agarrar el primer término y elevarlo a la 2. O sea, agarrar el 4x todo y elevarlo a la 2. Luego, al final, agarrar el segundo término y elevarlo a la 2. Y en el medio tenía que poner un más siempre, porque esta es la primera fórmula notable, lleva un más aquí y lleva un más aquí. Y en el medio siempre agarrar y multiplicar el 4x, multiplicarlo por el 5y y lo que me da multiplicarlo por 2. Eso es lo que nosotros nos aprendíamos antes como fórmula notable
Y obviamente hay que desarrollarlo, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla esto? 4 a la 2. ¿Cuánto da 4 a la 2? 16. 16. Muy bien. Ya lo saco del paréntesis porque ya lo elevé. X a la 2 es muy sencillo porque las letras simplemente se le pone el número. ¿Verdad? Aquí hay un 1, entonces 1 por 2, 2. ¿Verdad? Entonces me quedaría X a la 2. Más. Hago la multiplicación primero aquí de estos numeritos. 4 por 5 me da 20. 20 me da esto. 20 lo multiplico por 2 me da 40. Entonces esto me daría 40. Y la X y la Y, como simplemente son números diferentes, perdón, letras diferentes, las agrego. XY. Y al final tengo que hacer lo mismo con el segundo término. Entonces el 5 elevado a la 2 me daría 25. Y Y elevado a la 2 me daría Y a la 2. Entonces sería 25 Y a la 2. Y entonces se supone que esto nos facilitaba el procedimiento y ya esa es la respuesta. Ok, ya ahí ya terminé, ¿verdad? Eso es lo que nosotros conocemos como fórmula notable. Ahora, si ustedes quieren, se lo aprenden así, como regla. Lo que pasa es que yo siento que a veces tal vez desperdiciamos, ¿verdad? Todo ese aprendizaje, porque en realidad esto lo podemos resolver como una multiplicación y es lo que yo quiero que ustedes aprendan de la fórmula notable. O sea, por fórmula notable se resuelve así. Pero ¿cómo se resuelve esto como multiplicación? Bueno, vamos a hacer la misma como multiplicación. 4x más 5y y aquí está elevado a la 2. Sí. Perdón que lo interrumpa. Porque son diferentes. Le van a preguntar a uno en el examen la fórmula notable, hacer el proceso, o también le van a preguntar a uno fórmula notable en producto. ¿Es así? No hay diferencia. Por eso, digamos, cualquiera de las dos que ustedes se aprendan les sirve, ¿verdad? Es que antes, me parece que esto se veía en noveno antes. Cuando esto se veía en noveno, había una parte muy grande del año que se dedicaba solo a operaciones con polinomios, ¿verdad? Entonces uno pasaba 2 meses haciendo operaciones con polinomios y entonces hacía ejercicios bastante pesadillos. Entonces, obviamente, si uno se aprendía esto de memoria, entonces no tenía que hacer todo el procedimiento y nada más tiraba la respuesta mentalmente de una vez, ¿verdad? Porque usted dice, el primero a la 2, 4 a la 2, 16, X a la 2. Primero por segundo, 4 por 5, 20, por 2, 40. Y XY. Y el segundo a la 2, 5 a la 2, 25, ya a la 2. O sea, uno lo tiraba de memoria, ¿verdad? Y entonces eso le ayudaba a uno a hacer esos procedimientos tan largos que se le ponían. Pero en este momento lo que nos interesa es más que todo como hacer el procedimiento. Entonces, da lo mismo hacerlo por fórmula notable que hacerlo por multiplicación. Ahí tiene alguien la mano levantada. Mire, profe. Dime. Voy a estar viendo y escuchando, pero no puedo participar porque estoy trabajando. Luego hago las prácticas con la grabada. Ok, perfecto. Gracias. Ok, entonces vamos a hacerlo como multiplicación. ¿Cómo se hace esto como multiplicación? Bueno, este 2 en realidad en todas las potencias, por ejemplo, si yo tengo 6 elevado a la 2, ¿qué significa 6 elevado a la 2? ¿Cómo desarrollo eso yo? 6 por 6. El 6 multiplicado por el 6, ¿verdad? 2 veces. 2 veces, ¿verdad? 2 veces. ¿Por qué? Porque este exponente me dice cuántas veces tengo que ponerlo, ¿verdad? Entonces el exponente simplemente lo que me dice es cuántas veces tengo que poner la base, ¿verdad? Si estuviera aquí elevado a la 3, entonces yo tendría que poner otro 6 más, ¿verdad? Entonces para eso es que me sirven los exponentes. Bueno, entonces en esta potencia que tengo aquí arriba o en ese producto notable, en esta forma notable, realmente lo que me está diciendo es que lo que está aquí abajo hay que escribirlo 2 veces. Entonces yo pongo así, 4x más 5y. Voy a quitar esto que me está estorbando. 4x más 5y. Y aquí otra vez 4x más 5y y cierro el paréntesis. Voy a borrar este que quedó como muy recto. Ok, entonces ¿qué hice? Escribí esto, 4x más 5y, lo escribí 2 veces. ¿Por qué? Porque el exponente es 2.
¿verdad? Entonces como el exponente es 2, lo que me está diciendo es escríbalo 2 veces. ¿Y qué voy a hacer aquí? Voy a hacer una multiplicación de polinomios como la que hicimos aquí al principio. ¿Ok? Que agarro el primero, lo multiplico por los 2, luego agarro el segundo, lo multiplico por los 2. Esto obviamente ahora ustedes pueden ver que es como larguillo y tedioso, pero en realidad después de hacerlo varias veces van a ver que la práctica hace que uno lo vaya haciendo muy fácil, ¿verdad? Entonces aquí el truco o el secreto está en practicar, 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 ¿verdad? Entonces yo voy a hacer el primero por el primero, ¿verdad? 4x lo voy a multiplicar por 4x. Entonces ya sabemos que bueno, 4 por 4, como los dos están positivos, me va a dar positivo 16, ¿verdad? 16. Luego x por x, el x está elevado a la 1, el x está elevado a la 1, entonces me va a quedar x elevado a la 2. Ya multipliqué 4x por 4x. Ahora voy a multiplicar 4x por 5y. Vean que los dos están positivos, entonces como todos están positivos, aquí todo va a haber puros positivos. 4 por 5 me da 20. X por y me da xy. Las letras nada más se escriben ahí juntas. Entonces ya terminé con el 4. Ya no tengo que seguir más con el... Sí. Perdón. Digamos, el 1 que hay en la X y el 1 que hay en la otra X se convierte en 2. Pero porque al resolver el otro solo se pone X y Y sin sumarle ningún número. Ok, cuando las letras cuando son diferentes letras, ¿verdad? No se hace nada, nada más se copian tal y como venían. Yo podría poner aquí x a la 1, y a la 1, ¿verdad? Porque esta está aquí a la 1, esta está aquí a la 1. Entonces yo podría escribirlas así, con el 1. Lo que pasa es que ponerle el 1 no se usa, ¿verdad? Entonces normalmente cuando ya viene así, ya nosotros tenemos que entender que están elevados a la 1. Pero en respuesta, digamos, a lo que usted pregunta, es cuando las letras son diferentes, no se les hace nada, nada más se juntan las letras, ¿verdad? Se pone la X, se pone la Y con el mismo exponente que venía. Aquí estaba elevado a la 1, aquí estaba elevado a la 1, entonces yo lo dejé elevado a la 1 y elevado a la 1, ¿verdad? Nada más que no le escribí el 1 porque no se usa ponerle el 1, ¿verdad? Yo aquí se lo pongo. Están iguales. Solo cuando son letras iguales se suman. Ok, profe, gracias. Ok. Ahora ya terminé con el 4. Ahora vamos a hacerlo con el 5. 5y, voy a multiplicarlo por el primer término que es 4x, ¿verdad? ¿Cuánto me da eso? 5y por 4x. $20yx. 20yx, pero no lo vamos a escribir yx, sino que lo vamos a escribir xy, ¿verdad? Yo puedo escoger el orden en el que vienen las letras y siempre vamos a escoger el orden en el que quede en alfabético. Esto sobre todo para que vean que aquí ya vean xy y aquí hay otro xy, entonces para que al final yo vea claramente que esos van a ser términos semejantes, ¿verdad? Entonces siempre hay que tratar de ponerlos en orden alfabético. Ahora voy a hacer 5y por 5y. Entonces aquí esto es importantísimo poner el más, ¿verdad? Porque este 5 está positivo y este 5 está positivo. Como los dos están positivos, me va a quedar más, ¿verdad? Aquí sí aplica la ley de signos porque estoy haciendo una multiplicación. Y tengo que ponerlo. Entonces 5 por 5 me da 25. Y y por y me da y a la 2. ¿Ok? Ahí está, y a la 2. Entonces, siempre que yo lo haga de manera de multiplicación, eso es lo que yo me ahorraba en hacerlo como fórmula notable, porque de una vez ya me daba el término del medio, el 40. Pero siempre que yo lo haga como multiplicación, tengo que buscar los términos semejantes que me quedan en el medio, ¿verdad? Entonces, no hay ninguno otro que tenga x a la 2, entonces ese lo bajo. No hay ningún otro que yo pueda sumar el x a la 2, recordemos. Yo no puedo sumar el x a la 2 con el xy, por ejemplo, no se pueden, son diferentes, no son términos semejantes. Pero sí puedo sumar este 20xy con este 20xy. Las letras me van a quedar igual, porque lo que yo estoy diciendo es, voy a sumar 20 papayas con 20 papayas, ¿verdad? Entonces 20 de algo con 20 de algo, o sea, son el mismo tipo de objeto.
Entonces 20 de unas más 20 de otras me van a quedar 40 de ese objeto, que en este caso está representado por el XY. Más, y como este tampoco tenía términos semejantes, entonces lo bajo exactamente igual como lo había calculado en un principio. Entonces, si ustedes ven, por fórmula notable, lo que pasa es que me ahorro un paso. ¿Okay? Si yo me lo aprendo de memoria, entonces yo lo que hago es que me ahorro el paso de en medio. Si lo hago por multiplicación, simplemente voy a tener que agregar un paso más para poder obtener la respuesta. Entonces ustedes escogen cuál de las dos les gusta más. Yo prefiero que lo hagan por producto. Es más fácil la segunda con multiplicación, porque en la otra a uno se le puede olvidar que hay que multiplicar los elevados. Sí, exactamente, porque uno tiene que recurrir ahí a la pura memoria, ¿verdad? Entonces tiene que acordarse, aprenderse la fórmula, tiene que aprendérsela de memoria. Si ustedes son buenos de memoria, entonces puede ser que les sirva más hacerlo como fórmula notable. Pero si la memoria no es algo que uno pueda tenerle mucha confianza, como me pasa a mí, entonces yo prefiero que lo hagan como multiplicación. Iguales. ¿Okay? Entonces esa era la primera. Profe, ahí viene una pregunta. Esa es sí. Ahí viene una pregunta. Ok, cuando le dicen a uno la fórmula notable en letras, con ¿cómo se llama? Con símbolos negativos o positivos. Con símbolos negativos o positivos. Ok, esa vamos hacia ahí justamente. Esa es la primera fórmula notable, ¿verdad? ¿Cómo sé yo cuándo es la primera fórmula notable? Cuando los dos están positivos. Hay una segunda fórmula notable, que la segunda fórmula notable, este cosito sí me estorba. La segunda fórmula notable es cuando aparece, voy a hacer una muy sencilla, no, todavía no. Vamos a hacer más bien primero las complicadas. Cuando aparece, por ejemplo, uno de los dos en negativo. Puede ser el primero o puede ser el segundo. Si aparece el primero, si por ejemplo viene así, menos 2a más 5b, ¿verdad? Para que sea fórmula notable tiene que venir elevado a la 2, ¿verdad? Si no viene elevado a la 2, no es esto que nosotros estamos haciendo. La segunda fórmula notable, la primera vimos que los dos están positivos. La segunda, solo uno de los dos debe venir negativo. Puede ser el primero o puede ser el segundo. Normalmente es el segundo y uno se acostumbra más a verlo de segundo. Entonces, si ustedes se acostumbraron a verlo de segundo y se lo dan así, entonces nosotros lo que vamos a hacer es acomodarlo antes de empezar a resolverlo. Entonces simplemente lo que hacemos es, ponemos el 5b de primero, ¿verdad? Que es el que está positivo, y el 2a lo ponemos aquí de segundo, y entonces ya nos queda así como normalmente aparece. Entonces por aquello que en algún caso les salga así. Si los dos están negativos, eso no es una fórmula notable las que nosotros vamos a trabajar, digamos así. Simplemente tendremos que hacerlo como multiplicación y pues es lo que estamos haciendo al final de cuentas. Entonces bueno, vamos a borrar esta y vamos a hacer esta como multiplicación. ¿Okay? Como fórmula notable, lo que nosotros diríamos era el primero elevado a la 2 menos 2 veces el primero por el segundo más, el segundo siempre va más, el segundo elevado a la 2. Esa es la forma de verlo como fórmula notable, o sea, de memoria, hacerlo de memoria. Pero nosotros no lo vamos a hacer de memoria, lo vamos a hacer como multiplicación. Entonces, como multiplicación sería poner 2 veces esta expresión que viene aquí, ¿verdad? Porque el 2 de aquí simplemente lo que me dice es cuántas veces tengo que escribir la base de esa potencia. Entonces ponemos 3a menos 7b y volvemos a escribir exactamente igual. Voy a bajar un poco aquí la pizarra. Es que hay un cuadrito ahí que ustedes no ven, pero que me estorba un montón. 3a menos 7b. Ok. Entonces,
Todas estas operaciones que sean fórmulas notables yo las puedo resolver como una multiplicación. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a multiplicar igual, ¿verdad? Aquí es el mismo procedimiento. Aquí agarramos el 3a y lo multiplicamos por el 3a. Los dos están positivos, entonces el resultado me va a quedar positivo. 3 por 3, no piensen en 6, 3 por 3 es 9, ¿verdad? Y a a la 1 y a la 1 me da a la 2. Ahora ya terminé con el primero y primero, ahora voy con el 3a a multiplicarlo por el menos 7b. Como el 3 está positivo y el 7 está negativo, entonces un positivo y un negativo me va a quedar negativo. Ahora hago la multiplicación de los números. 3 por 7, 3 por 7 es 21. A y B nada más las junto, no tengo que hacerle absolutamente nada a los exponentes porque son letras distintas. Ya terminé con el primer término, ya terminé con este primer término de aquí. Ahora voy con el segundo término, entonces menos 7b lo voy a multiplicar por el 3a. Como el 7 está negativo y el 3 está positivo, entonces negativo y positivo me va a quedar negativo. 7 por 3, 21. A2. Correcto. B y A sería BA, pero lo vamos a acomodar a B, ¿verdad? Para ponerlo en orden alfabético. Y por último, ven que aquí estoy haciendo 4 multiplicaciones. Y por último, me quedaría menos 7b por menos 7b. Menos y menos, cuando son iguales los signos, en la ley de signos nos dice que cuando son iguales da más. Menos y menos da más. 7 por 7 no es 14, recuerden, 7 por 7 es 49. Y b, aquí el b está elevado a la 1 y aquí el b está elevado a la 1. 1 y 1 me da b a la 2. Voy a correr un poco esto. B a la 2. ¿Ok? Ya terminé. Sí, terminé la multiplicación. ¿Así queda la operación? No. ¿Qué tengo que hacer? Restar. Bueno, ahí en ese caso, por decirlo así. En este caso tenemos... Correcto, ¿verdad? Lo que hay es una operación de resta, pero en realidad lo que vamos a hacer es sumar esas cantidades, ¿verdad? Porque cuando las dos están negativas se suman, que era lo que decía el compañero. Es como que yo deba 21 colones ahí en Apulpe y ahora quede debiendo otros 21, ¿verdad? La deuda se me va a hacer más grande. Entonces, bueno, este no tiene término semejante. Entonces se baja, igual ya él ya terminó. Así quedó. Pero estos dos, el 21AB y el 21AB, son semejantes. Vean que tienen exactamente las mismas letras, ¿verdad? Entonces es el mismo objeto que estoy sumando. Entonces debo 21 y vuelvo a deber 21. Entonces en realidad estoy debiendo 42, ¿verdad? Del AB, ¿verdad? Siempre tengo que poner las letras que le corresponden a ese término que estaba haciendo. Y por último, este 49B a la 2 no tiene términos semejantes, entonces se deja exactamente igual, así como venía. ¿Ok? Esa sería la segunda fórmula notable que se resuelve como una multiplicación. Profe, yo ¿Alguna sí, duda ahí? es que no pude apuntar cuando usted indicó que cuando el segundo era negativo, esa era la segunda fórmula notable. Fórmula notable. ¿Lo entendí bien? Ajá. Sí, eso es, digamos, sí, la primera fórmula notable es cuando los dos vienen positivos, como este 4x y este 5y, ¿verdad? Los dos están positivos. La segunda fórmula notable es cuando el primero viene positivo y el segundo negativo. Podría ser que el primero venga negativo y el segundo positivo, pero entonces uno lo ordena, ¿verdad? Nada más le da vuelta ahí y ya le queda como este lado de aquí. Negativo y positivo, si uno lo acomoda y lo tiene que poner negativo, eso sí. Y lo tiene que poner negativo, eso sí. Sí, digamos, el que está negativo lo pongo de segundo ok, y el que ya, estaba está positivo lo pongo de primero. Ok, ya, está bien. Y la tercera fórmula notable, que es la que vamos a ver ahora, es cuando uno de los dos viene con los dos valores positivos y en el otro, el segundo, ¿verdad? Si no es el segundo lo ordenamos, ¿verdad? Es cuestión de ordenar. Viene con un menos
en el medio. En este sí la fórmula notable le ahorraba a uno un montón de rato, ¿verdad? Eso es lo que le llamábamos una diferencia de cuadrados, después en noveno la van a volver a ver. Eso le ahorraba a uno un montón el tiempo, porque uno decía, esta es la tercera fórmula notable, entonces no tiene que hacer multiplicación de nada ni nada, solamente agarro el primero y lo elevo a la 2, menos el segundo Profe, y lo elevo a la 2. Entonces uno se pero ahorraba ¿por mucho. qué? Si ahí no Sí. me están diciendo que lo eleve a la 2, ¿cómo hago yo para saber eso? No me están diciendo que lo eleve a la 2. ¿Cómo hago yo para saber eso? Ok, ahí usted para darse cuenta que es la tercera fórmula notable, ¿verdad? Porque no está elevado a la 2. No, así va a venir, ¿verdad? Va a venir así como está. Las otras, digamos, la primera y segunda fórmula notable van a venir así. Un solo paréntesis y elevado a la 2. Un solo paréntesis y elevado a la 2. En cambio, la tercera fórmula notable siempre va a venir con dos paréntesis, ¿verdad? Vea que aquí ya no viene elevado a la 2. Ya aquí ya está como, por decirlo así, ya se expandió, ¿verdad? Entonces ahí es donde ustedes dicen, bueno, ¿cómo sé yo que esta es la tercera fórmula notable? Bueno, porque aparece este aquí y vuelve a aparecer aquí. 5x es el mismo. Aparece 6y y 6y es el mismo. Nada más que en el primero hay un más y en el segundo hay un menos, ¿verdad? Entonces esa es la tercera fórmula notable, así uno se da cuenta. Y lo que les decía, uno se ahorraba mucho tiempo porque uno decía, como es la tercera fórmula notable, entonces agarro el primero de cualquiera de los dos, ¿verdad? Que es el 5x. Y lo elevo a la 2, entonces esto me da 25x a la 2. Y menos, siempre la respuesta iba a ir con un menos independientemente de ¿verdad? Porque como es tercera fórmula notable, siempre va a llevar un menos en la respuesta. Y agarro el segundo y lo elevo a la 2. 6 por 6, 36. Y a la 2, y a la 2. Y ya está. Entonces esta sí le ahorraba a uno un montón de tiempo, ¿verdad? Por fórmula notable. Pero vamos a hacerla por multiplicación, que al final de cuentas pues es lo mismo, nada más que sí va a ser un toquecito más larga que hacerlo directamente por fórmula notable. ¿Cómo se haría esto? Por multiplicación, igual que todas las demás. Entonces por eso yo les digo que las fórmulas notables le ayudan a uno cuando uno se va a poner a hacer muchas operaciones, porque le va a ahorrar algún tiempo valioso. Como son muchas operaciones, entonces va a ahorrar tiempo. Pero como ahora nosotros lo que vamos haciendo son poquitas operaciones, entonces mejor me aprendo esto como una multiplicación. Y entonces puedo hacer cualquiera y no me tengo que preocupar si es la primera, si es la segunda, si es la tercera. No me interesa eso porque todas las voy a resolver como multiplicaciones. Esa es la ventaja que y tiene. eso no se puede hacerla hacer en por la multiplicación. calculadora científica. Entonces, bueno, vamos a hacerlo así. Eso no se puede hacer en la calculadora científica. No. La calculadora científica, ahora que menciona el compañero eso, la calculadora científica trae aquí A, B, C, D, E, F, X, Y y M. Yo las puedo usar con esta tecla, con alfa. Yo pongo alfa X, por ejemplo, ahí me sale una X, ¿verdad? Pero si yo llego y hago esto, digamos que esto fuera una fórmula notable y yo la quiero resolver aquí, así, y le doy igual, me va a dar un número, y esto es un error. En realidad, la calculadora está haciendo algo correcto, pero para lo que nosotros queremos, está incorrecto. Bueno, esto le sirve para el valor numérico. Bueno, tal vez podemos ahí más adelante ver cómo se nos serviría esto para el valor con numérico. X y sí funciona. Viene marcar con X y sí funciona. Vamos a ver, funciona de una manera tramposa, ¿verdad? Funciona de una manera tramposa. Porque, digamos, ustedes meterían la fórmula notable aquí y les da el valor que sea. El valor es indiferente de nosotros, ¿verdad? O sea, lo que da aquí no es respuesta de lo que estamos haciendo. Pero nos sirve como referencia. Porque entonces, lo que me dio, digamos 9, yo comienzo a escribir las opciones que vienen en las respuestas. Y la que me dé exactamente el mismo número, esa es, ¿verdad? Pero es una manera muy tramposa, muy fea. Y nosotros somos muchísimo más cargas como para hacerlo así, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo como es, ¿verdad? Aquí tendríamos que hacer la multiplicación, ¿verdad? 5x lo vamos a multiplicar por 5x, ¿ok? Entonces 5x por 5x habría que multiplicar 5 por 5. Y 5 por 5 nos da 25. Como los dos están positivos, el resultado me va a quedar positivo. Y la x, aquí está elevado a la 1, ahí también está elevado a la 1, entonces me va a quedar elevado a la 2. ¿Ok? Ahora tengo que multiplicar el primero, que es 5x, lo voy a multiplicar por 6y. Entonces,
El 5 está positivo y el 6 está negativo. Entonces positivo por negativo me va a quedar negativo. 5 por 6, 30. 30 x y, ¿verdad? Porque el primero tiene x, el segundo tiene y. Entonces ya terminé con el 5. Ahora vamos a hacerlo con el 6. Vamos a hacerlo con el 6. 6y por 5x. Este 5x está positivo, ¿verdad? Entonces 6 por 5, 30, pero positivo. Entonces positivo 30 xy, ¿verdad? Yx, pero yo lo voy a escribir como xy. Y luego vamos a terminar esta multiplicación con 6 por 6, ¿verdad? En este caso sería 6 positivo por 6 negativo. Positivo por negativo me queda negativo. 36, 6 por 6, 36. Y y por y me quedaría y a la 2. ¿Ok? Entonces igual que en todas las multiplicaciones anteriores me van a quedar términos semejantes aquí en el medio. Tengo 30xy, pero me quitan 30xy, entonces me van a quedar 0. Y cuando me da 0, entonces decimos que eso se cancela. Como estas son iguales, ¿verdad? Yo tengo 30. A 30 le quito 30, ¿verdad? Si yo tengo 30, le quito 30, o hagámoslo como en el orden que viene ahí. Debo 30, pero pago con 30, entonces ya pagué la deuda. Quedé en 0, el saldo quedó en 0. 0xy, ¿verdad? Y 0xy es 0 de nada, o sea, es 0, es nada. Nada de x ni y. O sea, es como no tener nada. Esto se convierte en 0. Y entonces cuando eso sucede, cuando aquí me da 0, yo lo que voy a hacer es que trazo esta línea y digo, se cancelan entre ellos. Es como cuando cancelamos el saldo, ¿verdad? De que debemos algo, ¿verdad? Se cancela. Ya no vuelve a existir. Entonces, ¿qué significa que ya no vuelve a existir? Que ya no lo vamos a copiar más en la operación. Ya no vamos a escribir más eso en la operación. Y entonces en la respuesta lo que vamos a poner es solamente el 25x a la 2 que teníamos al frente y el menos 36y a la 2 que teníamos al final. ¿Okay? Entonces eso se resuelve así. Esa es la diferencia de la tercera fórmula notable con las otras dos. En las otras dos siempre me va a quedar un término en el medio. En la tercera fórmula notable siempre se van a cancelar esos dos valores y van a terminar siendo 0. Entonces por eso es que nada más al final en la respuesta van a venir dos términos, ¿verdad? El primero que es el primero elevado a la 2 y el segundo que es el segundo elevado a la 2. ¿Alguna duda hasta ahí? Empate todo bien. Súper bien, profe. Ok, vamos bien entonces. Voy a borrar aquí un momento y voy a ponerles una práctica. Una de práctica para que la hagan ahí. Y bueno, mientras vamos a ir y vamos a pasar, bueno, vamos a repasar un momentito la división. Vamos a hacer una división un poquito más grande, perdón, una multiplicación un poquito más grande. Y además vamos a recordar un momentito lo que era división de binomios, ¿verdad? Para recordarle ahí a Stephanie que consultaba. Y pasamos a ecuaciones, ¿verdad? Que son los dos temas que vamos a ver el día de hoy. Ok, entonces van a hacer ustedes esto. Vamos a ponerle dos. Vamos a hacer... bueno, antes de hacer la de la práctica quiero que vean esta, porque muchas veces vienen así, sin números, ¿verdad? Y en realidad es más fácil, pero como es más fácil, a veces a uno como que se enclocha todo, ¿verdad? Si a mí me dieran algo así, entonces simplemente es a más b y a más b otra vez, ¿verdad? Dos veces porque aquí está el exponente que me dice que tengo que ponerlo dos veces. No tengo que cambiar signos nada porque es así como viene, ponerlo dos veces. Entonces a veces uno se quiere enredar porque no vienen números. Pero lo que tenemos que acordarnos es que en realidad lo que vienen son puros unos, ¿verdad? Viene 1, 1, 1. O sea, todas las multiplicaciones me van a dar 1, ¿verdad? 1A por 1A, ¿verdad? Entonces, 1 por 1 me da, digamos, hagamos esta multiplicación de aquí, 1A por 1A, me va a dar
1, ¿verdad? 1 por 1, 1, a la 2, ¿verdad? Lo que pasa es que el 1 no se escribe, no es necesario escribirlo y de hecho en la respuesta no va a venir. Entonces después yo hago una A, la multiplico por una B, 1 por 1, 1, ¿verdad? Como es 1 no lo voy a poner positivo, 1, pero como es 1 no lo escribo, y A y B, ¿verdad? Luego, 1B por 1A. Entonces, 1 por 1 positivo, me queda positivo 1. No lo escribo el 1. Nada más escribo las letras A y B, ¿verdad? O B y A, pero yo las voy a escribir en orden alfabético, A, B. Y por último, 1B por 1B. Entonces, 1 por 1 me da 1. B por B me da B a la 2. Pero el 1 no lo escribo, los dos están positivos, entonces pongo B a la 2. Aquí tengo un término semejante con este. Recordemos que aquí hay un 1 imaginario, digámoslo así, un 1 oculto, Entonces, este no tiene término semejante, lo bajo. Este no tiene término semejante, lo voy a bajar ahorita. Entonces, una AB más una AB, tengo 2AB. Y el último término semejante que está ahí. Entonces, a veces salen así, es para que no se compliquen, ¿verdad? Si salen así y no tiene letras, no tiene números, entonces no se estresen, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, ¿ok? Nada más que los números son unos. Entonces ahora sí van a hacer ustedes esta de práctica, estas dos. La letra puede ser cualquiera, bueno, voy a poner aquí con A y B para no enredarlo. Más 7x elevado a la 2, y como segunda van a ser 9b menos 4d elevado a la 2. Hagan esas dos multiplicaciones, voy a darles 5 minutos para que la hagan y ya les escribo la respuesta aquí. Ok, vamos revisándolas entonces. Ahí si las ¿cómo se llaman? Si ahí las van llevando todavía, entonces anoten, aquí están las respuestas. No voy a resolverla de una vez, el ejercicio ahí para que lo vean, sino para que tengan la forma de hacer la práctica y ahí tengan la respuesta. ¿Ok? Entonces la primera tiene que darles, esta es la respuesta ya finalizada, ya sumando los términos semejantes y todo. La primera tiene que darles el 9a a la 2, ¿verdad? Luego, más 42ax más 49x a la 2. Esa es la respuesta de la primera. La segunda tiene que quedarles 81b a la 2 menos 72bd más 16d a la 2. ¿Les dio así? Profe, yo iba a seguir resolviendo en la primera, iba a seguir bajando, pero, o sea, ¿cómo sé que hasta ahí queda? Ya no se Ok, ahí termina porque las letras tienen que haber grupos de letras que sean exactamente las mismas con los mismos exponentes. Por ejemplo, aquí tiene A a la 2 y esta tiene A pero no tiene el elevado a la 2 y además tiene X, entonces no se pueden sumar entre ellas. O sea, ya cuando son diferentes, ¿verdad? Era lo que hablábamos la clase pasada, es como que yo quiera sumar aquí mangos con papayas, ¿verdad? Yo puedo decir tengo 9 mangos y 42 papayas, pero entre ellas no las puedo sumar, ¿verdad? Porque unas cosas son los mangos y otras son las papayas. Entonces, para que sean el mismo objeto, tienen que tener exactamente las mismas letras con exactamente el mismo exponente. Si no, no puedo. Y aquí ya no hay términos que tengan exactamente las mismas letras con los mismos exponentes. Entonces, por eso me detengo ahí. O sea, Ahí termino. compañera, ya no son semejantes, ya no son iguales. Ajá, tienen que ser iguales para que se pueda seguir resolviendo, pero sí, hasta ahí quedó. Pero sí me dio. Ok, está bien. Ok, sigamos entonces. Pongo aquí para hacer esto. Así me jodí. Voy a bajar esto un poquito. Bueno, como repaso, esto ya es un pequeño repaso que me consultaban ahí de la división. Nosotros no vamos a hacer división de polinomios. La división de polinomios es hasta noveno que se trabaja. La única división que les puede parecer a ustedes es división de monomios. Y era, por ejemplo, que les dijeran así 9
x a la 2, y a la 3, dividido entre 3x a la 4, y z a la 2, por decir algo, que les aparezca así como división. Entonces lo que yo les recomendaba, hay varias maneras de hacer esto, pero yo lo que les recomendaba era que lo escribamos como una fracción, que escribamos esto como una fracción. Entonces este que está aquí va a ser el elemento que va a ir arriba, o sea va a ser el numerador, 9x a la 2, y a la 3, este va a ser el numerador, y esta parte de aquí va a ser el denominador, es la parte que va abajo. Entonces 3x a la 4, y z a la 3, ¿ok? Y en realidad se hace muy sencillo, ¿verdad? La división se hace muy sencillo porque la división de los números yo la hago o mentalmente o con la calculadora, como ustedes quieran. Yo voy a hacer la división de los números, o sea, el 9 entre 3 lo voy a hacer aquí en la calculadora para que ustedes vean la forma más fácil de hacerlo, ¿verdad? 9 entre 3 da 3, ¿verdad? Cuando me da solo un número, entonces lo pongo arriba. Si me da 3 medios, entonces uno arriba y el otro abajo. Pero cuando solo me da un número, como en este caso, que me dio 3, lo pongo arriba, porque en realidad lo que me está diciendo es que aquí abajo hay un 1 oculto, ¿verdad? Pero no lo voy a escribir. Luego, para hacer lo de las letras, recordemos cómo era lo de las letras. Como es división, en la multiplicación yo sumo los exponentes, pero en la división resto los exponentes. Y los voy a restar siempre, donde está el más grande, voy a restarle el más pequeño. ¿Ok? Entonces a este 4 le voy a restar 2. Como el grande de los exponentes, de las x, ¿verdad? Estoy hablando de que es letra con letra, ¿verdad? X con x. Entonces, como el exponente más grande está abajo, entonces la x la voy a escribir abajo porque el exponente más grande está abajo. Y hago la resta, 4 menos 2 me da 2. En las y, ahora esta y va con esta y. El más grande está arriba, entonces la letra la voy a escribir arriba. Y hago una resta de los exponentes. 3 menos 1 que hay aquí, entonces 3 menos 1 me da 2. Y listo, ya hice lo de la y. ¿Qué pasa cuando hay una letra como esta que no tiene otra letra arriba, ¿verdad? Como que no hay otra z. Entonces se deja exactamente igual a como estaba. Ahora, una cosa que no les mencioné la vez pasada, pero podría ser, no se acostumbra, pero bueno, podría ser que aparezca así. Esta respuesta yo la podría escribir también de otra manera. ¿Cómo? Voy a poner, bueno, los números que están arriba como los números iguales, ¿verdad? Y las letras que están arriba, igual, las dejo igual. ¿Ok? Pero podría ser que no la den como fracción, sino que me la den como una línea de una expresión algebraica, perdón, una expresión algebraica en línea. Entonces simplemente lo que voy a hacer es que voy a escribir la x elevado a la 2 y la z elevado a la 3, pero para decir que estaban abajo, entonces le pongo un menos y le pongo un menos. ¿Ok? Entonces esa es otra forma en la que podría aparecer esta misma respuesta. Entonces cualquiera de las dos respuestas es correcta. Me gusta más a mí personalmente esta de aquí arriba, pero como yo no soy el que hago el examen, entonces podría ser que en el examen hayan escogido darles esta respuesta así. Bueno, entonces simplemente los que están abajo se pasan para arriba, pero se les pone un menos, y ese menos en realidad lo que me está diciendo es que esa letra estaba abajo. ¿Ok? Entonces eso para que lo tengan presente en división de monomios. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, voy a hacer una multiplicación más aquí que les mencionaba. Voy a borrar esto. No podré borrar toda la pizarra, porque mientras más vaya escribiendo una pizarra, más se me va poniendo lerda. Entonces voy a borrar todo esto. Para ya cerrar aquí con las operaciones de polinomios, nada más mencionarles lo siguiente. Podría ser que haya una multiplicación donde venga uno de los paréntesis con más elementos. Tantísima, señor. Por ejemplo, que venga así como esa, que venga como esa multiplicación que viene ahí. No es lo mismo, simplemente que es más larga, digámoslo así. O sea, no aumenta la dificultad en el sentido de que no tenemos que hacer nada más complicado. Simplemente que lo vamos a tener que hacer más veces.
¿verdad? Entonces, ¿cómo se podría hacer? Incluso el primer paréntesis podría tener 3 también, o incluso pueden tener 4. Lo que pasa es que ya para exámenes y todas esas cosas nunca usamos tantos valores porque se hace un enredo. Entonces, ¿verdad? Simplemente lo que vamos a hacer es que lo vamos a multiplicar. Antes lo hacíamos 2 veces, ahora lo vamos a tener que multiplicar 3 veces, ¿verdad? Por el primero, por el segundo y por el tercero, ¿verdad? Entonces aquí pues vamos a ir haciendo eso, ¿verdad? 2 positivo lo voy a multiplicar por 4 positivo. 2 por 4 me da 8, los dos están positivos, me queda positivo. Luego tengo aquí el a la 2, multiplicarlo por el a la 3, entonces sería a, se suman los exponentes, a la 5. Luego 2 positivo, bueno, ya terminé con el primero, ya ya lo hice. Ahora voy con el segundo. 2 positivo por 5 positivo, 2 por 5 me da 10, los dos positivos. A la 2, y aquí hay un a la 1, entonces me quedaría a la 3. Como aquí no hay b y aquí sí hay una b, entonces la copio, no puedo dejarla botada. Ya terminé con el primero por el segundo y ahora falta el primero por el tercero. Entonces sería 2 positivo por 2 negativo, me va a quedar negativo. 2 por 2 da 4. A a la 2 y b a la 2, como son letras diferentes, entonces las copio exactamente igual como venían. Y ya terminé con el tercero, el primero por el tercero. Ahora tengo que hacer exactamente lo mismo pero con el b. Por eso les decía que es más largo. Ahora b por el primero, b por el segundo y b a la 3 por el tercero. ¿Ok? Entonces eso es lo que sucede, ¿verdad? Mientras más números tenga, más veces tengo que hacer la operación. No es que sea más compleja, sino que más veces hay que hacerlo. Entonces aquí tenemos que hay un 1, ¿verdad? Un 1 oculto, un 1 implícito. 1 por 4 quedaría 4. Los dos están positivos, entonces pongo positivo. B a la 3 por a a la 3, entonces nada más escribo las letras, ¿verdad? A la 3 y b a la 3. Luego ya hice el primero, ¿verdad? Ahora voy con el segundo. Entonces b a la 3 por 5 a b, entonces sería 1 por 5, ¿verdad? 1 por 5 es 5, como los dos están positivos, pongo positivo. 5 a la 1 porque no hay ninguna otra a, y el b sí le sumo, ¿verdad? Porque aquí hay 3 y aquí hay un 1, entonces b a la 4. Y por último tenemos aquí hay un 1 por menos 2, entonces sería 1 por 2, 2, negativo, y b a la 3 y b a la 2, b a la 5. Ahora me fijo si hay términos semejantes, entonces vamos a revisar si hay términos semejantes aquí. Empecemos por aquí, por la izquierda. A a la 5, no hay ninguno otro que tenga a a la 5, entonces no hay. A a la 3 y b a la 1, no hay ningún otro que tenga a a la 3 y b a la 1. Hay uno que tiene a la 3 y b a la 3, entonces no son semejantes. Luego, a la 2 y b a la 2, no hay ningún otro que tenga a la 2 y b a la 2. No hay ningún otro que tenga a la 1 y b a la 4, y no hay ningún otro que tenga b a la 5. Quiere decir que no se puede seguir, que era lo que preguntaba Stephanie antes. ¿Cuándo sé yo que ya no sigo así ahí sumando las operaciones? Ahí ya no sigo, porque solo hay sumas y restas y no hay términos semejantes. Y esa es la respuesta definitiva. ¿Okay? ¿Alguna duda con ese ejercicio? Y esa es la respuesta definitiva. Esa es la respuesta final. Entonces, como les digo, son más largos, pero al final de cuentas no es que le aumente. Incluso hasta fue más fácil porque no hubo que hacer términos semejantes, ¿verdad? Voy a borrarla. No sé si, bueno, igual el video ahí les va a quedar, ¿verdad? Yo se los voy a subir. Entonces, si la quieren repasar, voy a borrarlo para evitar que la pizarra se ponga tan lerda. Ok, ahora vamos a pasar al segundo tema del día de hoy. Segundo tema grande, ¿verdad? Que es el de ecuaciones. En las ecuaciones me parece que yo estuve hablando la vez pasada con ustedes un poquito de las ecuaciones y que hablábamos de las variables, ¿verdad? De las variables dependientes. Pero bueno, el segundo tema que vamos a ver el día de hoy
es el tema de ecuaciones. Vamos a ver aquí en antología. Ay, yo quería hacer eso. Bueno, aquí vienen los productos notables en la página 228. Leyes de potencia, pero esto... vamos a ver, leyes de potencia. Esta es la división de potencias, eso ya lo trabajamos. Esta voy a mencionárselas aquí por aquello de que les aparezca. Y es lo siguiente, digamos que ustedes tienen una expresión algebraica así, digamos a la 3, b a la 2, y eso esté elevado a otra potencia, por ejemplo aquí a la 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? ¿Qué haríamos en ese caso? Bueno, simplemente lo que hay que hacer, bueno, el número lo elevo, ¿verdad?, a la potencia que es 6 a la 4, ¿verdad? Esto va a ser 6 a la 4. Y las letras, lo que vamos a hacer es que las vamos a multiplicar los exponentes. No se suman ni se restan, sino que simplemente lo que vamos a hacer es multiplicarlos. Entonces, a la 3 y aquí afuera hay un 4. Entonces, 3 por 4, 12. B a la 2 y B a la 4. Entonces, 2 por 4, 8. Entonces, B a la 8. Ok, el 6 a la 4 sí hay que resolverlo, pero para eso lo hacemos en la calculadora. Ponemos 6 con la tecla de elevar a la 4, le damos igual y esto nos da 1296 a la 12, b a la 8. Esa es, digamos, una ley de potencias que no la he mencionado porque la otra es la de la división, la otra es la de la multiplicación, y esas básicamente ya las trabajamos. Entonces seguimos más para abajo. Ok, a veces vemos estos jueguillos ahí en Facebook y así en las redes sociales aparecen jueguillos así. Y en realidad esto a mí me hace mucha gracia porque esto es una ecuación, ¿verdad? Esto simplemente es una ecuación. Por ejemplo, nos dicen que si 3 manzanas valen 30, entonces ya nosotros sabemos que cada manzana ¿cuánto vale? 10, ¿verdad? Cada manzana tiene que valer 10. Entonces después me dicen que si tengo una manzana más 4 bananos más 4 bananos me da 18. Entonces si la manzana vale 10, ¿cuánto cada racimo de banano? ¿cuánto tiene que valer cada banano para que me dé 18? Cada racimito tiene que valer 4, ¿verdad? Para que me dé 18. Entonces yo ya sé que las manzanas valen 10, los bananos, los 4 bananos valen 4, y aquí dice que 2 cocos, ¿verdad? Entonces tengo 4 naranjas, no más perdido. 4 bananos menos 2 cocos, me da 2. Entonces, ¿cuánto tienen que valer los cocos? 1. 6. 2, ¿verdad? Cada uno tiene que valer 1. Cada uno tiene que valer 1, en los dos tienen que valer 2, ¿verdad? Porque tengo 4. Este racimito valía 4 y esto le resto 2, me da 2, ¿verdad? Entonces cada coco vale 1. Entonces un coco vale 1. Una manzana vale 10. Y aquí hay 3 bananos. Entonces cada banano valía por 1, ¿verdad? Porque el racimito de 4 valía 4. Entonces cada banano vale por 1. Entonces aquí hay 3, más 1 son 4, más una manzana son 14. Entonces, esto a mí me parece muy curioso, ¿verdad? Que la gente juega con esto en las redes sociales y ahí se ponen uno lo pone ahí en un estado, por ejemplo, y bueno, yo porque soy profesor de matemáticas, seguro, y la gente comienza a comentar, ¿verdad? Que vale tanto, y parece como un juego. Y es vacilón, ¿verdad? Porque cuando ya uno lo pone como ecuación, ya se ve muy feo y entonces ya así no hace tanta gracia. Por ejemplo, esa misma yo podría decir que manzana es la m, ¿verdad? Más m me da 30, ¿verdad? Esa era la primera. Luego, ¿qué se me hizo? Puedo decir que m más 4b, m, ¿verdad? Manzana, más 4b de 4 bananos, más 4b me da, ¿cuánto era? 18. Y luego tengo que 4b de banano menos 12 de cocos me da 2. Y por último tenía
que una C más una M más 3B, ¿cuánto da? Entonces C más una M más 3B, ¿cuánto me da? ¿Verdad? Entonces es vacilón porque si lo vemos así con manzanas y con frutas en general, se ve como divertido y como que se puede hacer, ¿verdad? Y cuando ya lo vemos así, ya uno en la mente como que se le quiere hacer un colocho y ya esto no me gustó, ¿verdad? Pero básicamente es eso mismo. Cuando nosotros hablamos de ecuaciones es buscar valores, asignarle valores a las letras de manera que se cumplan las condiciones que nos están dando. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una, esta ya es muy exagerada, ¿verdad? Aunque como ustedes vieron, pues es fácil de resolver, ¿verdad? Es fácil de resolver esa ecuación. Pero las ecuaciones que nosotros vamos a trabajar van a ser incluso más simples que esa, ¿ok? Las ecuaciones que nosotros vamos a trabajar, normalmente la letra que tenemos que encontrar se la vamos a asignar a la letra X, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de encontrar un valor para la X de manera que se cumpla la condición y me dé el resultado que viene aquí. Luego vamos a ver que no siempre nos van a dar el resultado que da, sino que hay que acomodarlo, pero es parte del despeje. Entonces, si esto lo viéramos así de una manera como el que estábamos antes trabajando, entonces yo podría dibujar aquí digamos que una naranja ahí. Digamos que esa es una naranja. Entonces yo digo que tengo 2 naranjas más 6 me da 10. ¿Cuánto tiene que valer cada naranja? 5. No, mentira. 2. 5. No, mentira. 2. 2. Muy bien. Cada naranja tiene que valer 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo hago 2 y cada naranja vale 2, entonces esto en realidad se convierte en 4, ¿verdad? Y 4 más 6 me da 10, ¿verdad? Entonces eso es una ecuación. Lo que pasa es que como somos más, digamos, formales, no usamos naranjas ni peras ni nada de eso, sino que usamos una letra que en este caso se llama, como es el valor que estamos buscando, cuando es en una ecuación, se llama incógnita. Es una incógnita porque es lo que estamos buscando, ¿verdad? Es el valor que queremos encontrar, se le llama incógnita. Entonces, a estas ecuaciones se le llama ecuaciones de una incógnita, porque siempre vamos a tener solamente una incógnita. En el caso anterior teníamos varias incógnitas, necesitamos saber cuánto valían las manzanas, cuánto valían los bananos, cuánto valían, ¿qué otra fruta venía ahí? Los cocos, ¿verdad? Aquí solo vamos a tener una sola incógnita, nada más, por eso les decía que van a ser más fáciles. Y siempre el exponente de estas incógnitas va a ser 1. Entonces por eso se llaman ecuaciones de grado 1. Ecuaciones de grado 1 con una incógnita, o también se les llama ecuaciones lineales con una incógnita o de una incógnita, ¿okay? O de una variable. Ok, entonces básicamente eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Entonces para que ustedes me entiendan, para repetir el ejercicio, cuando viene una X, simplemente ahí lo que estamos diciendo es que hay un valor que no sé cuánto es, ¿verdad? Que si yo tomo el 2, lo multiplico por ese valor que desconozco y le sumo 6, me tiene que dar 10. La única opción correcta en este caso es el 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 me da 4 y 4 más 6 me da 10. Pero nosotros vamos a inventarnos o vamos a estudiar una forma de resolver las ecuaciones de manera que no tengamos que estar pensando o que las tengamos que estar sacando mentalmente, ¿verdad? Porque aquí las resolvimos mentalmente. Entonces hay ecuaciones que se pueden resolver mentalmente como esta, o hay ecuaciones y también hay, ecuaciones en las que por más que uno tenga la mente muy clarita, ¿verdad? Se le va a dificultar mucho resolverla. Entonces vamos a crear un procedimiento, ¿ok? Un procedimiento para resolver estas ecuaciones. Y ese procedimiento le da muchísimo énfasis y muchísima importancia al igual, ¿ok? Todas las ecuaciones tienen que traer un igual, ¿ok? Y además tienen que traer una incógnita. Si no traen un igual y no traen una incógnita, entonces no son ecuaciones.
Por eso, el ejemplo que estábamos haciendo antes es una ecuación. ¿Por qué? Porque tiene incógnitas, ¿verdad? Las manzanas, los bananos, los cocos, y tienen un igual, ¿verdad? El igual es el que hace que esto nos sirva como ecuación o que nos represente una ecuación. Si no dijera igual a tanto, entonces uno cómo va a saber cuánto va a valer la manzana, ¿verdad? Entonces esa es la idea. Las ecuaciones tienen dos elementos importantísimos, el igual y la incógnita. Y para resolverla vamos a definir algo, pero es por uso, ¿verdad? No es que matemáticamente sea lo correcto, pero para simplificar el procedimiento vamos a poner mucho énfasis en esto. El igual nos va a servir como una barrera, ¿ok? Va a ser como una barrera, ¿ok? Esa barrera me va a dividir la ecuación en dos sectores, ¿verdad? El lado izquierdo y el lado derecho, ¿ok? Entonces nosotros vamos a decir que en este caso el 2x, el más 6 están del lado izquierdo de la ecuación y el 10 está del lado derecho de la ecuación. El igual es el que me indica cuál es el lado de cada uno de ellos, ¿ok? En las ecuaciones yo puedo agarrar este valor 6 y lo puedo brincarme la barrera y mandarlo al otro lado del igual, o sea, al otro lado de esa barrera. Si estaba del lado izquierdo, puedo pasarlo al lado derecho, puedo ponerlo aquí a la par del 10, ¿ok? Pero debo cumplir una condición, y esas condiciones son las que vamos a definir en el procedimiento de despeje. Ahorita vamos a hablar de qué es el despeje, pero es la siguiente: siempre que yo pase un valor de un lado del igual hacia el otro lado, va a pasar a ser la operación inversa que él está haciendo, ¿ok? Por ejemplo, aquí el 6 está sumando. ¿Cuál es la operación inversa de sumar? Restar. Entonces, él se puede pasar, yo puedo pasarlo de un lado para el otro según me beneficia a la hora de resolver la ecuación. Yo puedo pasarlo para el lado que yo quiera, siempre y cuando yo cumpla esa condición de que si lo pasé, cambió a la operación inversa. ¿Ok? La operación inversa de sumar es restar. La operación inversa de multiplicar es dividir. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver cómo se hace eso. ¿Ok? Entonces aquí estoy hablando de términos generales de cómo se resuelve una ecuación. Y aquí ya vamos a ver cómo se resolvería esa ecuación usando el procedimiento. Usando esto que les menciono de los lados del igual y también del despeje de x. ¿Okay? Entonces vamos a usar como ejemplo esa misma. Ya sabemos que nos tiene que dar 4. Pero digamos que a mí no se me ocurrió cuánto daba esa ecuación. Y entonces voy a usar el procedimiento manual para saber cuál es el valor de la x, ¿verdad? Entonces siempre que yo tenga una ecuación, la idea es encontrar el valor de la x, el valor de la incógnita. Entonces el despeje de x empieza así. Yo voy a quitar todos los números que estén al mismo lado del igual de la x. ¿Ok? Eso es lo que quiero. Despejar la x significa voy a quitar a este 6 y voy a quitar a este 2. Los voy a quitar, los voy a pasar para el otro lado. Ahora no es que los voy a desaparecer, sino que los voy a pasar para el otro lado para que la x me quede sola. En el momento en que yo tenga la x despejada, en el momento que tenga la x solita, entonces en ese momento termino la ecuación, ahí ya terminaría. ¿Ok? Vamos a ver cómo se hace. Siempre se va a quitar primero el que esté, digamos, más suelto con respecto a la x, ¿verdad? En este caso, la práctica nos va a ir enseñando cuál se quita primero. ¿Quito primero el 2 o quito primero el 6? Bueno, no es al antojo. Se debe hacer en un orden específico. Siempre que vengan de esta manera, ¿verdad? Un valor junto con la x, aquí multiplicando, y un valor sumando, siempre se va a quitar primero este valor que esté sumando o restando. Ese es el primero que yo quito, que voy a pasar de lado. ¿Ok? Entonces, el 6 está del lado izquierdo. Lo voy a pasar para el lado derecho y se acostumbra a ponerlo después. Si ya había un valor ahí, se acostumbra a ponerlo después de ese valor, más hacia la derecha. ¿Ok? Entonces lo que hago es que lo quito de aquí, ya no va a estar más a la par del 2x, ya no va a estar más ahí, aquí me va a quedar el 10, aquí,
aquí me va a quedar el 10, aquí me va a quedar el igual, ¿verdad? Y el 6, que fue el valor que yo quité de aquí, lo tengo que poner al otro lado. No puedo simplemente quitarlo y que ya no exista más, ¿verdad? Sino que lo voy a poner aquí, viene a caer a la par del 10. ¿Y qué operación le voy a poner? Bueno, él estaba sumando, o estaba positivo, estaba sumando. Entonces lo voy a poner restando o negativo, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas como lo quieran ver. Entonces él estaba aquí y lo pasé aquí, ¿verdad? Aquí es donde me va a quedar. Cumpliendo la condición de que en el momento en que se brinca esta barrera del igual, invierte su operación. Si estaba sumando, pasa a restar. Si estaba multiplicando, pasa a dividir. Si estaba dividiendo, pasa a multiplicar. Y si estaba restando, pasa a sumar, ¿verdad? Entonces esa es la idea. Entonces, bueno, aquí no lo pongo dos veces, sino que nada más lo pongo una vez aquí abajo. Ya está. Ya el 6 desapareció de este lado. Ya está aquí a este otro lado. Ya lo pasé. Y ahora lo que tengo que hacer es la operación que se me presenta al lado derecho. Aquí. Esta operación yo la puedo hacer. 10 menos 6. ¿Cuánto es 10 menos 6? 4. ¿Verdad? 10 menos 6 es 4. Ahora, ¿cuál otro valor tengo que quitar para que la X quede despejada? Tengo que quitar este valor que es el 2. El 2 está multiplicando con la X. Siempre que haya un número y una letra pegados, en realidad lo que están haciendo es una multiplicación. Bueno, eso lo venimos viendo desde las clases anteriores, ¿verdad? Entonces, ese 2 que está multiplicando va a pasar a ser la operación inversa de la multiplicación, y la operación inversa de multiplicar es dividir, ¿verdad? Entonces va a pasar a dividir. Y va a pasar a dividir después del 4, ¿ok? Esta forma no la vamos a usar tanto, ¿ok? Esta forma no la vamos a usar tanto, pero es como es la primera vez, pues esto es lo que está sucediendo. Siempre que el 2 esté aquí multiplicando y lo voy a mandar a dividir, esto es lo que sucede, pero lo vamos a escribir como una fracción, ¿ok? Entonces lo vamos a pasar aquí debajo a dividir al 4. El que estaba ahí se queda exactamente en la misma posición donde estaba. El 4 estaba arriba, se queda arriba, ¿verdad? El que pasa a dividir es el que va a quedar debajo. 4 dividido entre 2. Y entonces, vamos a poner así. X es igual a 4 dividido entre 2. Y 4 dividido entre 2 es 2. ¿Verdad? Que fue lo que desde un principio nosotros sabíamos que esa X tenía que valer 2. Pero esta es la forma paso a paso, matemáticamente digámoslo así, que vamos a encontrar la solución. Las ecuaciones siempre me piden entregar una solución. Entonces la respuesta de las ecuaciones, bueno, ya aquí terminamos. ¿Cómo sé que terminé? Porque la X me quedó despejada. La X quedó solita. Ya no hay nadie aquí junto con la X. Del lado izquierdo del igual, ¿verdad? Aquí está la barrera. Al lado izquierdo no me quedó nadie a la par de la X, y al lado derecho solo me quedó un número. Cuando eso suceda, ya terminé, ¿verdad? A la X, solo la X al lado izquierdo, y al lado derecho solamente un número. Entonces cuando ya terminé, voy a venir y dar la respuesta de la siguiente manera. Pongo una S, que significa solución, y voy a poner entre llaves la respuesta que yo obtuve, que en este caso es 2. Esta es la solución de esa ecuación lineal. ¿Ok? Así es como va a venir la respuesta. Cuando esto sería lo que le llaman conjunto solución. Entonces cuando nos pidan eso, el conjunto solución se da de esta manera. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? De parte todo bien. Todo bien. De parte todo bien. Hasta el Ok. momento no me he hecho bolas. Sigamos. Entonces, Hasta el momento no me he hecho bolas. muy bien. Entonces, las ecuaciones que nosotros vamos a trabajar, la mayoría son de ese tipo. Se pueden expandir un poquito más, pueden traer más valores, pero básicamente siempre vamos a hacer eso. ¿Okay? Siempre vamos a hacer ese procedimiento que hicimos en el primer ejemplo de ahí. Ahora, siguiendo, Sí, ¿verdad? eso es lo que yo Aumentando le un digo, poquito la dificultad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Eso es lo que yo le digo,
¿Qué pasa si por ejemplo aparece la X en los dos lados del igual, ¿verdad? Aquí está el igual y me aparece tanto al lado derecho como al lado izquierdo. ¿Qué hago, verdad? Porque ¿cuál despejo? Bueno, simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a agrupar las X de un lado y los números que no tengan X los vamos a agrupar del otro lado, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Este 6X, digámoslo así, que ya está en posición, ¿verdad? Ese 6X está del lado izquierdo, que es lo que podríamos esperar siempre de una ecuación, ¿verdad? Está del lado izquierdo del igual. Entonces yo lo voy a dejar ahí, lo voy a bajar. ¿Ok? Aquí está el igual. Y este menos 40 ya también está en posición, está en su lado derecho. Los números los vamos a acomodar siempre al lado derecho. Esto no es obligatorio, puede ser que pongamos las X al lado derecho y los números al lado izquierdo, pero por ahora vamos a acomodarnos siempre con las X al lado izquierdo y los números que no tienen X del lado derecho. Entonces este 40 ya está en posición, ya está del lado derecho. Entonces a él no le voy a hacer nada, a él lo bajo, nada más lo bajo. 40 ahí, ¿verdad? Este 4X, vean que no lo escribí. ¿Por qué? Porque ya lo voy a quitar de ahí y lo voy a mandar aquí a la par del 6X, ¿verdad? Después del 6X, por eso dejé un espacio aquí. Y este 10 no lo escribí también porque lo voy a quitar de aquí y lo voy a mandar acá después del 40. ¿Ok? Cumpliendo las condiciones que dijimos antes. Siempre que pase de un lado al otro, le voy a invertir la operación. Como aquí voy a pasar todo el 4X, entonces yo digo, bueno, este 4X, ¿cómo está aquí? Él estaría sumando, ¿verdad? Está positivo. Entonces, ahora que lo voy a quitar de ahí, lo voy a poner aquí después del 6X, me va a quedar negativo. ¿Ok? Entonces, el 4X que estaba aquí estaba positivo, lo puse restando. Él estaba sumando, lo puse restando. Y ahora, este 10 que está aquí, él estaba sumando. Entonces lo voy a poner aquí después del 40, lo voy a poner restando. Vean que lo puse en colores diferentes para que ustedes vean que esos fueron los que yo moví. Y ahora ya puedo sumar estas X, ¿verdad? Porque son términos semejantes. Aquí hay X, me están hablando de lo mismo. Tengo 6 papayas y me quitan 4 papayas. O tengo 6X y me quitan 4X, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas X me quedan? Me quedan 2X. ¿Verdad? Nada más sumo los resto, ¿verdad? Los números. A 6 le quito 4, me da 2. Y la X se mantiene igual. Luego en este lado debo 40 colones. Y ahora quedé debiendo 10 colones más, ¿verdad? Entonces en total debo 50. ¿Verdad? Entonces ahí está. Cuando los dos están negativos se suman, ¿verdad? Porque eso no es multiplicación. Y ahora, ¿qué tengo que hacer para despejar la X? Para que la X me quede solita. Pasar al 2. Pasar al 2 y quitarle al 50. ¿A quién hay que quitar? Pasar al 2 y quitarle al 50. Correcto. Este 2 hay que quitarlo de aquí. Ya no va a estar más ahí para que la X quede despejada, que la X quede sola. Está multiplicando. Entonces el 2 lo voy a mandar debajo del 50. Entonces yo pongo X, ya solita, va a ser igual al 50 que él ya estaba ahí. A él no tengo que hacerle nada. Él no ha cambiado en ningún momento. Y el 2, que sí es el que está cambiando, lo pongo aquí abajo. ¿Ve? Por eso lo pongo en otro color para que vean que ese fue el que se movió. Entonces ahí el 2. Y ojo, el 2 no cambia de signo. Esto es algo importantísimo. El 2 está positivo aquí, queda positivo. Porque cuando pasa de multiplicar a dividir, no cambia el signo. Solo cambia el signo cuando está sumando y pasa a restar. ¿Verdad? Eso tiene que tener muy claro. Cuando lo agarro de aquí y lo mando aquí para abajo, si él está positivo, se queda positivo. Si estuviera negativo, entonces se queda negativo. ¿Ok? No cambia el signo. Y entonces aquí me quedaría 50 entre 2, que la mitad de 50 es 25. Obviamente el de arriba está negativo, el de abajo está positivo. Mi negativo entre positivo me queda negativo. Solución, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que dar la solución. La solución es una S mayúscula y entre llaves voy a poner solamente este numerito, menos 25. ¿Ok? Ahora sigamos aumentando el nivel de aquí de dificultad. Me gustaría ponerlos a hacer una práctica, pero ahí no me va a dar tiempo. Digamos que venga así, 3x más 10
igual a 6, 2 menos x, por decir algo. ¿Ok? Entonces, ¿esto es algo del otro mundo de Marte? No, nada que ver. Esto es lo mismo, nada más que hay que hacer algunos pasos antes de poder hacer todo el procedimiento. Esto ya ustedes lo saben, ¿verdad? Cuando hay un número adelante de un paréntesis, se multiplica por el primero, se multiplica por el segundo. Igual aquí, hay un número antes de un paréntesis, entonces se multiplica por el primero y se multiplica por el segundo. Entonces 3 por x me da 3x. 3 por más 10 me da más 30. Igual. 6 por 2 me da 12. 6 por menos 1x menos 6x. ¿Ok? Ahora vea que tenemos x acá, entonces las voy a juntar al lado izquierdo las letras y al lado derecho los números. Entonces tengo 3x, que ese no se movió, y el 12 no se va a mover. ¿Quiénes se van a mover? Se va a mover este 6x que está aquí y este 30 que está aquí. Ellos se van a mover. El 30 lo voy a pasar después del 12 y el 6x lo voy a pasar después del 3x. Entonces, como el 6 aquí está restando, entonces aquí lo voy a poner sumando. 6x, no puedo dejar botada la letra, 6x. Y como el 30 aquí está sumando, va a pasar a restar 30. ¿Ok? Ahora ya tengo términos semejantes a la izquierda, términos semejantes a la derecha. Si tengo 3x y le sumo 6x más, ¿cuántas x me quedan? 9x, profe. 9x, profe. Muy bien, 9x. Y tengo 12, pero me quitan 30, ¿verdad? Es una resta. Es como que yo dijera, tengo para pagar 12 colones, pero debo pagar 30, o sea, voy a quedar debiendo de fijo. Voy a quedar debiendo 18. Y la x está casi despejada, pero hay un valor que está aquí. Este valor que está aquí está multiplicando. Voy a pasarlo al otro lado a dividir. Entonces me quedaría x es igual a menos 18 sobre 9. ¿Ok? Y esto lo puedo resolver, ¿verdad? A veces me va a dar exacto, a veces no me va a dar exacto. Puede ser que me dé con decimales, no importa. Si me da con decimales, entonces lo dejo así en fracción. Digamos, no es 19, ¿verdad? Pero digamos que fuera 19 sobre 9. Entonces yo le doy igual y le doy aquí en decimales, me da 2,1. Entonces yo lo que hago es que lo dejo así en fracción, 19 sobre 9. En este caso 18 sobre 9 y 18 sobre 9 sí da exacto, ¿verdad? Quedaría 2. Entonces x es igual a 2, en este caso negativo, ¿verdad? Porque la fracción está negativa, entonces es igual a menos 2. Entonces solución, la solución de esta ecuación es el menos 2. Tomaron la captura. Ok. Y, ¿sí? Tomaron la captura. Sí, por ejemplo, digamos esta. Esta, a diferencia de las otras, trae más x aquí, ¿verdad? Pero entonces vamos a hacer lo mismo. Estas x las vamos a mandar para este lado y las vamos a mandar para este lado. Y este número que está aquí, que no tiene x, lo vamos a pasar para el lado derecho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me quedaría esto acomodado? Este no se mueve, ¿verdad? Porque él ya está del lado izquierdo. Entonces, 7x tercios. Y aquí nos vamos a mandar a la par del 7x tercios. A este 6x, ¿verdad? Que él está positivo, entonces lo vamos a poner aquí negativo a la par del 7x tercio, entonces menos 6x, entonces ya ese ya lo pasé. Luego este menos 4x, ¿verdad? También tengo que pasarlo porque tiene x, entonces va al lado de las x, entonces más x, 4x aquí.
Este 4 ya, este 4 que está aquí es un número que no tiene letra, entonces ese nada más lo bajo porque él no tengo que cambiarlo. Al que sí tengo que cambiar es a este menos 2, que está menos 2, entonces lo voy a poner aquí después del 4, lo voy a poner más 2. Entonces siempre voy a llegar en un momento a tener que sumar estos de este lado y sumar estos de este lado entre ellos. Este como tiene fracción, a veces uno cuando ve fracciones como que se siente medio raro, pero simplemente lo sumamos aquí con la calculadora, no tengo ningún problema, ¿verdad? 7 tercios, les restamos 6 y le sumamos 4. Obviamente en la calculadora no ponemos las X, ¿verdad? Porque de todos modos a lo que nos interesa a nosotros es sumar los números. Entonces me quedaría un tercio. X, ¿verdad? Y a este lado 4 más 2 me da 6. Entonces, aquí esto lo voy a reescribir cuando hay un 1 así. Bueno, no importa, dejemos el 1 ahí. El 3 que está abajo, está dividiendo. Entonces cuando está dividiendo, lo voy a quitar de aquí y lo voy a pasar a, después del 6, a hacer la operación inversa de dividir. ¿Cuál es la operación inversa de dividir? La operación inversa de dividir es multiplicar. Entonces va a quedar después del 6 multiplicando, ¿verdad? Siempre es la operación inversa, no es 2, es 3. Entonces aquí multiplicado por 3, ¿verdad? Y entonces, como aquí lo que hay es un 1, entonces yo ese 1 simplemente lo que voy a hacer es que lo oculto y ya termine de despejar eso, ¿verdad? Si fuera otro número, si fuera un 2 o un 4 o lo que fuera, entonces tendría que mandarlo a dividir, ¿verdad? Pero como era un 1, entonces más fácil lo oculto y ya está. 18. ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos que ver por ecuaciones. Puede ser que les aparezca con más paréntesis, con más números abajo, que todos sean fracciones, que vengan con raíces, pero al final de cuentas es exactamente el mismo procedimiento. Puede ser un poquito más largo, puede ser un poquito más corto, pero al final de cuentas en ecuaciones siempre va a ser así. Bueno, ya. Es aquí, es que viene al principio. En el documento que viene ¿cómo se llama? Que viene en la plataforma, viene este documento que habla del lenguaje algebraico y las expresiones algebraicas. Entonces esto básicamente lo que nos dice es que a veces no me dan la expresión así, x más 5, no me la dan así, sino que me la dan en lenguaje verbal, ¿verdad? Entonces para decir un número así, para decir una x, no nos van a decir x más 5, sino que nos van a decir un número aumentado es suma, aumentado en 5 unidades. Entonces si a mí me escriben esa expresión, un número aumentado en 5 unidades, entonces yo tengo que escribir x más 5. Por ejemplo, aquí dice al doble de un número. Siempre que diga un número, ese es x, ¿verdad? El doble sería 2 veces, entonces 2x. Aumento en 5, entonces más 5, ¿verdad? Entonces 2x más 5. A la mitad de un número es x, ¿verdad? ¿Cómo le saco yo la mitad a un x? Dividiéndolo entre 2. Entonces x dividido entre 2. Le quito 10, entonces restado 10. Quitar la resta, vamos a ver, la suma se dice aumentado. La resta se dice quitar o disminuido. ¿Ok? Entonces ahí va a aparecer a veces eso. Por ejemplo, este otro dice al cuadrado de un número. Entonces, un número es x. Elevarlo al cuadrado es subirlo a la 2, ¿verdad? Le aumento 1. Aquí dice le aumento 1. Y el resultado es igual. El resultado le quito. Y a este resultado le quito 5. Lo leí mal, perdón. Pero si dijera el resultado pongo igual. Aquí lo que pasa es que dice a este resultado. O sea, al x al cuadrado le aumento 1 y a eso mismo le resto 5, ¿verdad? Entonces necesito que se estudien eso. Yo voy a ver de qué manera se los paso ahí la explicación más larga
para que la tengan bien clarita, porque a veces nos ponen las ecuaciones así, ¿verdad? Nos dicen, un número aumentado en 10 equivale o el resultado es ese mismo, no, el triple de ese mismo número disminuido en 8. Entonces nos dan la condenada ecuación así, que es facilísima resolverla, pero nos la dan en lenguaje verbal, entonces uno tiene que primero escribirla y ya luego puede resolverla, ¿verdad? Entonces esa parte sí necesito que de ahí que la repasen. Voy a ver si les paso la explicación en un video, tal vez por un video ahí de WhatsApp. Y ya para terminar vamos a hablar un momentitito de el teorema de Tales. Ya si algunos se tienen que retirar, pues yo entiendo, se retiran. Nada más quiero mencionarles el teorema de Tales, que es el único temilla ahí que nos ha ido quedando pendiente, que es de la siguiente manera. Es muy fácil de resolver porque siempre va a ser una regla de 3, ¿verdad? No es algo que nos va a exigir demasiado, ¿verdad? El teorema de Tales lo que nos dice es que si tengo varias rectas, ¿verdad? Estas rectas que están aquí, estos segmentos que están entre las rectas paralelas a esta, digamos, le ponemos L1, L2 y L3, a esas se llaman paralelas. Estas otras, llamémosle M y N, se llaman transversales, ¿verdad? Entonces, entre las paralelas, este segmentito que se forma aquí y este segmentito que se forma aquí, este que está aquí y este que está aquí, son proporcionales. ¿A qué me refiero con que sean proporcionales? Que crecen en la misma proporción a ambos lados o decrecen en la misma proporción a ambos lados. Básicamente esto es, nos están diciendo hágalo con una regla de 3 y se hace de la siguiente manera. Digamos que ustedes le dicen, este mide 3, este mide 6, este mide 8, ¿cuánto medirá este pedazo? Ese es el teorema de Tales. Entonces es muy sencillo. Yo lo que voy a hacer es formar dos fracciones, ¿ok? Voy a formar una fracción con los que están en las mismas paralelas, digamos 3 arriba, 6 abajo, y voy a formar otra fracción con los que están entre las otras paralelas. Espera que no me escribió ahí, no sé qué pasó. Ah, bueno, ahí está. Voy a formar otra fracción con los que están en la otra paralela. Entonces voy a poner 8 arriba y X abajo. ¿Ok? Ahí se me forma una regla de 3. ¿Alguien se acuerda cómo se resuelven esas reglas de 3? Se multiplica y luego se... Muy bien, excelente. Se multiplica el 6 por el 8 y lo que me dé esa multiplicación lo divido por el 3. Entonces voy a decir X es igual a 6 multiplicado por 8 dividido entre 3. Entonces hago esa multiplicación, 6 por 8 me da 48, 48 dividido entre 3 me da 16. Y entonces ese es el resultado ¿verdad? Y así se hacen todos. A veces trae otro más aquí abajo, ¿verdad? Entonces igual me dan el valor de aquí, digamos que este fuera 20 y entonces me dicen que este es Y. Entonces igual yo escojo por ejemplo esta, que es la que tengo los dos, pongo la fracción 3 sobre 6 y hago esta otra Y sobre 20. Eso sí, el único cuidado que tienen que tener es el que si yo puse por ejemplo el 3 lo puse arriba, entonces la Y que está del mismo lado del 3, ¿verdad? Está en el mismo lado izquierdo del 3, digámoslo así, entonces la Y va también arriba, ¿ok? Si yo pongo la Y abajo, entonces ahí sí, aunque ponga la fracción bien, 20 con Y, si pongo el Y abajo, entonces me va a dar mal. Ese es el único cuidado que tengo que tener a la hora de hacer el teorema de Tales. Yo lo que voy a hacer es resolverlo con reglas de 3, ¿verdad? Formando fracciones, pero tengo que tener cuidado de que si yo puse estos de aquí en la parte del numerador de las fracciones, entonces todos estos de aquí tienen que ir en la parte del denominador de las fracciones, ¿ok? No sé si me explico. Y eso es básicamente el teorema de Tales. Ahí ustedes pueden repasar en la antología
y van a ver que el 95% de los ejercicios se hacen de esa manera. Si encuentran alguno ahí que tienen dudas, pues los podemos pasar en esta semana ahí al chat, ¿verdad? Del grupo de WhatsApp e ir viendo a ver de qué manera vamos desarrollando diferentes ejercicios. Entonces eso sería todo por hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta.